de Prensa México. Hola, muy buenas tardes. Les saludo José María León Lara desde el Centro Internacional de Noticias. Este espacio de Prensa México, analizamos las noticias de la UNAM, miembro del Observatorio de Reformas desde la Ciudad de México. Mariana Aparicio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José María. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Y también presento a Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad Rice, también en la Ciudad de México. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues si les parece, empezamos con el primer tema de esta tarde en Club de Prensa México, y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mandado una nueva delegación de miembros de su gabinete para llegar a un nuevo acuerdo general con el gobierno de Donald Trump en materia de seguridad, migración y, por supuesto, el olor de cabeza de todo el mundo actualmente son los aranceles impuestos por la presidencia de Donald Trump. Voy primero con usted, Mariana Aparicio. Una nueva delegación, de nueva cuenta Marcelo Ebrard, ahora el secretario de Hacienda, se encuentran o el día de hoy viajan a Washington. ¿Qué se espera de estas nuevas reuniones del gobierno, de representantes del gobierno mexicano con sus pares del gobierno estadounidense? Si se puede llegar a un nuevo acuerdo, en este caso también incluye los nuevos aranceles al cobre y a los farmacéuticos. Mariana Aparicio. Bueno, pues esto es parte de una estrategia que se planteó por parte del gobierno mexicano en la reunión del G7. Recordarán todos los que nos ven que se estaba prevista una primera reunión presencial entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, mismo que no pudo suceder por razones de interés de Estados Unidos y de una intervención que estaba en curso. Y sin embargo, es muy interesante porque creo que lo que se mantiene vigente en esta segunda administración del presidente Trump es la constancia de la incertidumbre y la propuesta de México desde ese momento hasta ahora tiene que ver con un plan integral en donde está, me imagino, o se está pensando cómo reconfigurar también e identificar la misma estrategia del presidente Trump, que es meter todos los temas en una sola canasta. Eso implica el acuerdo integral desde mi perspectiva, donde la migración, la seguridad, frontera, fentanilo y comercio están estrechamente vinculados. De ahí que también se plantea una estrategia muy clara respecto a la seguridad y fentanilo y, por supuesto, bien lo decías, la política arancelaria como parte de la estrategia de mecanismo de coerción que ha utilizado el presidente Trump para poder establecer, sentar en la mesa a aquellos socios comerciales y aliados para poder negociar los intereses de Estados Unidos. ¿Qué esperar? Pues bueno, hasta ahora el gobierno mexicano puede considerarse, ha tenido un intercambio fluido con el gobierno de Estados Unidos y este acuerdo puede ser, lo que veamos en el resultado puede ser un gran preámbulo respecto a lo que nos espera el siguiente año entre elecciones intermedias y revisión, renegociación o como quieran llamarlo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Punto. La guerra arancelaria, si le podemos llamar así, estas constantes amenazas de Trump a sus vecinos, particularmente México y Canadá, y el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, habrá de replantearse ahora en 2026
Y bueno, pues es muy constante que el gobierno de México haya estado teniendo que enviar a sus representantes, miembros del gabinete presidencial, con sus pares de los Estados Unidos. Y ahora voy con usted, Javier Martín Reyes. En esta misma lógica, le pregunto lo mismo que a Mariana: ¿qué podemos esperar si verdaderamente se puede llegar a un nuevo acuerdo? O si se llega a un acuerdo, en el próximo mes tendrá que haber un nuevo acuerdo. Es decir, parece ser que cada determinado número de semanas, 3, 4 semanas, el gobierno de México tiene que ir a Washington con la finalidad de seguir negociando. ¿Hasta cuándo va? No, mira, yo coincido en buena medida con lo que dice Mariana. Creo que si hay una palabra que define lo que hemos vivido durante los últimos meses y lo que vamos a vivir, yo mucho me temo, durante todo el mandato de Donald Trump, es precisamente el tema de la incertidumbre. A mí me parecería muy complicado pensar que este podrá ser, déjame ponerlo así, un acuerdo general definitivo, ¿no? Que pueda resolver temas tan complejos como la seguridad, la migración y los aranceles. Me queda clarísimo que la estrategia del presidente Donald Trump, no solo con México, sino con muchísimos países, para tratar de incidir en los más variados temas, ¿no? En la semana vimos, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Brasil, donde de nueva cuenta el presidente Trump utiliza los aranceles para algo tan delicado como sería un juicio a un expresidente en el caso de Jair Bolsonaro, y de nueva cuenta esa es una de las estrategias que está siguiendo el gobierno. Creo que el gobierno de México ha tratado de seguir una estrategia no confrontativa con el presidente Donald Trump. Creo que esa es, a final de cuentas, una estrategia inteligente, pero al mismo tiempo yo lo que veo es por parte de la Cancillería mexicana, pues una presencia relativamente escasa en Washington. Creo que no es ninguna casualidad que, como ya se mencionaba aquí, este tipo de enviados, déjame ponerlo de esta manera, pues no solo involucren a relaciones exteriores, sino que también vaya el secretario de Economía, también vaya los titulares de la Hacienda Pública en México, porque sí creo que esa interlocución no ha sido de lo más fluida, ¿no? Creo que quizá esto pueda servir de nueva cuenta para, en el corto plazo, evitar la imposición de aranceles adicionales, pero yo sí mucho me temo que durante toda esta presidencia vamos a vivir permanentemente con esa amenaza. Queda clarísimo que para el presidente Donald Trump, por cuestiones también de política interna, el tema de la seguridad, el tema del tráfico de fentanilo, pues evidentemente son cosas que le importan mucho. Le importa también muchísimo el tema de la migración, pero esos son problemas estructurales que tiene México y que no se van a resolver ni de cerca en el corto plazo, ¿no? Y en lo que también tendremos que estar pensando ya más en el mediano plazo, pues es que a final de cuentas todo esto será la antesala de eventualmente la renegociación del Tratado de Libre Comercio que tienen México, Estados Unidos y Canadá. Creo que en términos generales México va a llegar muy debilitado a esa negociación por diversos factores. Entonces yo también creo que las estrategias que veamos en este corto plazo de alguna manera van a ir generando las rutinas y las condiciones para eventualmente llegar a esa muy importante negociación del Tratado de Libre Comercio. Ah, claro. Bueno, estoy de acuerdo con Javier, va a ser muy complicado, digamos, poner estos tres temas en la mesa y por supuesto México llegará en una posición de relativa vulnerabilidad respecto a la renegociación del acuerdo, pero sí creo que es muy importante también identificar que México, o lo que se ha expresado por parte del gobierno mexicano, es tener la conciencia de que las cadenas de valor están tan integradas que aranceles aplicados a nuestro país puede lastimar también mucho a la industria estadounidense. Creo que no solamente en el discurso político vale la pena, sino hacerlo patente también a nuestros posibles aliados que estén en Estados Unidos, tanto empresarios como ciertos sectores, en hacer el trabajo y la sensibilidad para poder seguir en este sentido. Algo que me gustaría añadir respecto a la política arancelaria es que un país, cualquiera
espera que este sea, estamos hablando de Estados Unidos hacia México en particular, pero la idea es, la primera cuestión es, uno, este marco de aranceles está vinculado a la seguridad nacional de Estados Unidos, fue parte de de las primeras órdenes ejecutivas que el presidente Trump firmó, y eso lo posibilita pues a no tener tantas demandas o que las demandas no sean procedentes en el marco de la Organización Mundial del Comercio, porque todos estos aranceles forman parte de su seguridad nacional. Entonces, poder establecer una mesa de diálogo y de negociación para evitar, por un lado, que el país que aplica el arancel lastime de la mayor forma posible, reduciendo las externalidades a su país. De esta forma, la aplicación arancelaria, y del otro lado, pues hacer patente que estos aranceles, digamos, lastiman ambas economías, pero también que la cooperación funcional en otros temas como migración, seguridad y fentanilo, pues pueden verse afectados. Creo que esta nueva estrategia de poner los tres temas sobre la mesa va en ese sentido, que México ya es cada vez más consciente a partir de la experiencia prueba del sexenio anterior. Por eso el Marcelo Ebrard pues forma parte de la cabeza de esta nueva visita, porque tiene la experiencia anterior, porque también conoce parte del gabinete estadounidense, y también la forma en cómo se hace política bajo esta administración del segundo mandato del presidente Trump. Entonces, creo que va a ser un muy buen laboratorio para identificar cuáles son los temas o puntos que interesan en esta semana o en este mes al presidente Trump. Pero de nuevo, como dije, y coincido con eso con Javier, pues la constante es la inestabilidad, y creo que ya el mundo está aprendiendo a tomar decisiones bajo esa inestabilidad, porque hoy son aranceles, estamos hablando del 50% al cobre, 200% al sector farmacéutico, pero mañana puede ser el presidente Trump, fíjense que siempre no, así como lo hizo los aranceles recíprocos, que lo extendió ahora el 1 de agosto, y veamos los resultados de esta negociación. Sí, la negociación es importante, particularmente porque los aranceles es algo que afecta a la economía de México directamente. Hace un momento, Javier Martín hablaba también de lo que sucedió esta semana con Brasil. Y es que es un tema ya más político que arancelario. Y en este caso, regreso con usted, Javier Martín Reyes. ¿La situación con Brasil se podría a pasar hacia México si la condición política interna empieza a variar de tal momento que Trump pueda poner más pretextos para seguir apretando con el tema arancelario? Mira, yo creo que lo de Brasil es algo que no debemos subestimar bajo ninguna circunstancia, ¿no? A mí me parece un acto de intervencionismo absolutamente inaceptable, ¿no? Que una nación, digamos, extranjera, tan importante como puede ser Estados Unidos, a través de el mismísimo presidente Donald Trump, que haga este tipo de exigencias, ¿no? Yo creo que los temas de la justicia brasileña, las posibles irregularidades, delitos que haya cometido un expresidente, tienen que ser procesados, por supuesto, en el marco de la legalidad, respetando las garantías a través de juicios que, de nueva cuenta, sean justos y respeten los derechos fundamentales, pero sí me parece que lo que vimos es algo muy preocupante. Digamos, y sin minimizar para un solo segundo, porque de nueva cuenta creo que estamos frente a algo que sí amerita una reflexión seria sobre hasta dónde podría llegar esta política del expresidente Trump. Yo veo que en el caso mexicano se ha intentado construir una relación de otro tipo, muchísimo menos confrontativa. Yo de hecho te diría, creo que a nivel personal, tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador, un expresidente, digamos, de izquierda, ¿no? Aunque también con algunos rasgos populistas, terminó generando una relación relativamente buena con Donald Trump, que es un presidente que de izquierda pues no tiene mucho, ¿no? Es mucho más un presidente cargado hacia la derecha, también con sus variaciones y con sus rasgos populistas, pero ahí hubo una relación personal más allá de lo bilateral que creo que fue en términos generales buena, ¿no? Aunque al principio parecía que podía haber una confrontación, especialmente del lado del expresidente López Obrador. A final de cuentas, lo que vimos fue un expresidente mexicano que se expresaba en buenos términos de su homólogo estadounidense. También creo, ¿no?, que el propio Donald Trump en diferentes momentos
fue particularmente de frente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque evidentemente ahorita estamos frente a una administración distinta, pues creo que la presidenta Sheinbaum, en términos políticos y de orientación general de su gobierno, pues es una continuidad en buena medida de las principales políticas. Yo quisiera pensar que eso lo que llevará es que no veamos, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, una confrontación así de abierta y de directa, como la que estamos viendo en el caso de Brasil. Pero también habría que decir que hay otro tipo de medidas que yo creo que hay que interpretar y leer en una lógica claramente de intervención o de presiones políticas a las autoridades mexicanas, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. La cancelación de visas para algunas figuras clave del partido político de la presidenta Sheinbaum de Morena y de sus aliados, creo que no solo hay que verlas, déjame ponerlo así, como casos individuales, aislados, sino como una estrategia también de empezar a mandar un mensaje por parte de Estados Unidos de que si no se cumplen de nueva cuenta las demandas que tiene el presidente Trump en términos de migración y en términos de seguridad, podría haber algún tipo de señalamientos, déjame ponerlo así, individualizados, dirigidos a posibles vínculos que tengan algunas figuras del oficialismo con el narcotráfico, con el crimen organizado y con otro tipo de actividades ilegales. Ahora, todo eso no ha escalado, se ha mantenido en un nivel relativamente bajo, no ha sido una confrontación directa, pero también hay que decirlo, esas son señales que también se están mandando desde Estados Unidos y no habría que descartar que poco a poco las cosas puedan escalar, aunque creo que no sería ni lo ideal, y además porque creo que el gobierno mexicano en eso sí ha tratado de tener una relación muchísimo más cordial que otras relaciones del presidente Trump con otras y otros mandatarios del mundo, ¿no? Y bueno, Javier, estoy completamente de acuerdo contigo en términos de si lo hacemos este análisis respecto a México. Y creo que Brasil, si me permite, Javier y José María, Brasil es el perfecto ejemplo de análisis comparado de espejo en cómo un país puede responder a la política arancelaria con fines políticos del presidente Trump, ¿no? México y Brasil me parece que son dos casos súper claros. Por un lado, Brasil, pues bueno, desde el siglo XXI con el Lula primero, el primer mandato de Lula, modifica toda su estrategia de inserción económica internacional, una reducción de la dependencia económica al mercado estadounidense, una economía protegida y por supuesto la apuesta por la diversificación, ¿no? La política exterior en aquel momento de Lula uno era la política exterior para la autonomía, para la diversificación, que estaba altamente vinculada con la inserción en otros procesos de regionalismo, interregionalismo a nivel tanto en América como a nivel internacional. Y por otro lado tenemos, ¿no?, el caso de México, una alta inserción económica internacional hacia América del Norte, específicamente Estados Unidos, una alta concentración del comercio y una economía abierta al mercado internacional. No es extraño entonces que la respuesta del presidente Lula pues sea ampliamente confrontativa, ¿no?, al punto de establecer aranceles recíprocos de acuerdo a, digamos, al comunicado que da la Casa Blanca respecto a un tema altamente político que tiene que ver con una injerencia clara y directa a asuntos internos de otros estados, y hasta establecer claramente que en Brasil se aplicará la ley de reciprocidad económica porque no se tolerará la intromisión política y también a la justicia brasileña. Creo que estos son un ejemplo muy claro de lo que hemos visto en esta semana, de cómo la dependencia económica hacia un mercado o hacia un grupo específico en un alto grado puede generar que la política doméstica se vea comprometida o que la capacidad de negociación sea menor. No quiero decir con esto que Brasil la tiene fácil, digamos, hay ciertos sectores dentro del gobierno brasilero, dentro de Brasil, que están preocupados por una potencial medida. Lo cierto es que
Es considerado por el gobierno como el mayor ataque contra Brasil en tiempos de paz, dicho por la ministra de Relaciones Internacionales en Brasil. Y bueno, pues habría que ver también qué implica, cómo se va cayendo este discurso político del presidente Trump, que es todo el mundo tiene déficit comercial, Estados Unidos tiene déficit comercial con Estados Unidos, y en el caso precisamente de Brasil, pues Brasil no depende de su economía y de hecho, aunque es el segundo socio comercial para Brasil, Estados Unidos, pues no representa esta alta concentración y de hecho, pues tiene un déficit en el caso de Estados Unidos hacia Brasil precisamente. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo y una buena forma de observación y por supuesto hay algo que determina que es la frontera. México tiene que lidiar con eso todo el tiempo. Brasil está bastante lejos en ese sentido y bueno, pues son dos respuestas distintas a una política arancelaria como una estrategia política que busca influir las decisiones de política doméstica de los estados. Y bueno, el de Brasil sí es completamente inadmisible, dado que busca hacer un mecanismo de coerción por un aliado natural de Donald Trump, que es Jair Bolsonaro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, ¿no? Creo que hay tanto esos factores estructurales que explican por qué quizá para Estados Unidos y Brasil es mucho menos riesgoso tener un tipo de confrontación así. En el caso mexicano me queda claro que el nivel de integración es muy diferente, pero bueno, nada más para decir que totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana. Ya regresamos con Club de Prensa México por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos de vuelta en Club de Prensa México desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en México. Estoy acompañado en este Club de Prensa por Mariana Aparicio, profesora de la UNAM y miembro del Observatorio de Reformas, y también por Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad Rice. Ahora, Mariana, quisiera regresar con usted porque esta semana, el lunes, una de las noticias que más dio de qué hablar fue la reaparición del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, que desde el 1 de diciembre de 2018, cuando termina su mandato, básicamente desaparece del mapa. Sabemos que vive en España. No obstante, durante el gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno de López Obrador, una disculpa, prefirió estar completamente como anónimo, fuera de opinar cualquier cosa. Se da a conocer en un reportaje de un diario israelí que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, durante su gobierno 2012-2018, habría recibido un soborno de cerca de $25 millones para poder contratar el software Pegasus espía, que en su momento se comprobó que se utilizó para espiar a periodistas, para opositores al régimen. ¿Qué significa que Enrique Peña Nieto regrese o al menos a la opinión pública, que se haya defendido respecto a estas acusaciones y que, como de costumbre, pues el gobierno de México dice que va a hacer las investigaciones, pero han pasado ya algunos días y ya no se supo nada de Enrique Peña Nieto? ¿Qué lectura le da a usted, Mariana? Ya no se supo nada y bueno, como siempre en México sabemos de ciertos asuntos por efectos a nivel internacional. En efecto, el periódico israelí The Maker publicó que el expresidente Peña Nieto había recibido una cantidad importante en sobornos para tener contratos cuantiosos, ¿no? Específicamente, uno de ellos tiene que ver con la compra del programa espía Pegasus, que en realidad, pues sabrán muy bien, pues hay una demanda por una de las periodistas mexicanas, en donde se pudo comprobar que en efecto ha sido espiada por este software, y también porque estos dos empresarios israelíes pues tienen una disputa importante y hasta, bueno, los rabinos trataron de interferir para dirimir las controversias. Lo que llama mucho la atención
es en efecto, pues bueno, nuevamente la presencia de Enrique Peña Nieto, donde, como bien decía José María, pues cuando acaba su sexenio casi se hablaba en aquel momento de un acuerdo tácito en que no se tocaría al presidente Peña Nieto y todos viviríamos en santa paz, ¿cierto? Pero la Fiscalía Mexicana, específicamente el fiscal Hertz Manero, pues dice que se va a hacer una serie de investigaciones, pero para evitar que pase lo mismo de siempre, que es decir, que no tienen elementos suficientes, han pedido a el gobierno, a distintos gobiernos que sustenten sus alegatos y declaraciones para poder hacerlo convincente. Lo cierto es que esto no avanzó en nada más, me parece que podría destapar otro tipo de problemas a nivel doméstico que considero, pues no creo que eso esté dentro de los planes de esta administración, pero que sí llama mucho la atención en dos temas muy sensibles. Uno, el presidente, el regreso de la presencia del expresidente Peña Nieto, al menos en términos periodísticos, y por el otro lado también, pues el tema de Pegasus, que aunque dice los dos gobiernos de Morena que ellos no espían, pues bueno, hay mucho que decir en este sentido. Ahora, Javier Martín Reyes, el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, durante su sexenio, que tanto le gustaba hacer consultas, llevó de manera oficial la consulta para enjuiciar a los expresidentes. La participación fue bajísima, de acuerdo con la Constitución, evidentemente no fue vinculante. Evidentemente se interpretó en ese momento como un distractor de López Obrador. Tenemos algunos expresidentes vivos, prácticamente todos fuera de México, a excepción de Vicente Fox. Y esta regla que finalmente se ha seguido, una regla no escrita del presidencialismo en México, que a los expresidentes no se le toca. El caso de que haya sido un señalamiento ya directo en contra de Enrique Peña Nieto, ¿podemos pensar que verdaderamente la Fiscalía General de la República vaya a hacer una investigación o simplemente dejarán pasar el caso y verán cuál será el siguiente distractor? Al menos esa es la lectura que yo puedo dar en este momento. Pero Javier Martín Reyes, ¿qué vemos en esta reaparición? También vimos la reaparición hace algunos meses de Ernesto Zedillo, quien había estado en silencio más de 25 años. Es decir, ¿por qué los expresidentes regresan? Algunos por acusaciones y otros para acusar. Mira, yo creo que son dos muy buenos ejemplos que siguen lógicas un poco diferentes. Creo que en el caso del expresidente Zedillo, más allá de la evaluación que podamos hacer de las distintas facetas de su gobierno, es un presidente que de alguna manera pasó a la historia en México porque fue el último presidente de ese viejo sistema hegemónico que dominó durante 70 años el sistema político mexicano, ¿no? Hay que reconocer, más allá de que es un sexenio de claroscuros, algunos de ellos muy oscuros, que durante su mandato sí se hicieron dos reformas importantísimas que permitieron que México transitara y se convirtiera en una democracia electoral. Y esto es, por supuesto, la reforma judicial que se hace en 1994 y después en 1996, una muy importante reforma electoral que permite que primero el PRI, el partido entonces dominante, perdiera el control absoluto del Congreso en el 97 y después que viéramos en el 2000 una alternancia. Creo que la salida de Zedillo se explica por esa posición, déjame ponerlo así, ideológica e histórica sobre el papel que el propio expresidente entiende que tuvo para la transición democrática, en un momento donde, hay que decirlo, México está viviendo un proceso de regresión hacia un régimen más autoritario, donde se concentra más el poder y muy posiblemente, si se concreta la reforma electoral que viene en México, también hacia un régimen más autocrático. El caso de Enrique Peña Nieto creo que es diferente, ¿no? Este es un expresidente que fue señalado muy duramente durante su mandato por posibles actos de corrupción. Y quizá lo que es paradójico es que Peña Nieto hizo una campaña, el expresidente López Obrador hizo una campaña concentrado precisamente en el tema de la corrupción y señalando al propio expresidente Peña Nieto y a muchos de sus funcionarios y muchas de sus obras emblemáticas como representantes de la corrupción que había o hay en México. Lo que es paradójico en principio, pero creo que se explica en términos políticos, es que una vez que llega al poder el expresidente López Obrador, toma la decisión de no impulsar la investigación de esos actos de corrupción.
Pongo un ejemplo, se dijo en su momento que un nuevo aeropuerto muy moderno que se pretendía construir en México, en Texcoco, era una obra que estaba plagada de actos de corrupción. Bueno, cuando llega el expresidente López Obrador al gobierno en el 2018, cancela esa obra, se construye un aeropuerto nuevo, pero no se investiga a las personas que fueron responsables. Eso, digamos, se repitió en muchas facetas, déjenme ponerlo así, de la administración del expresidente López Obrador, y eso llevó a una narrativa donde se decía, pues aquí hay un pacto de impunidad que de alguna manera parece que se había respetado. Creo que si en este momento reemerge el tema, es porque precisamente es el expresidente Peña Nieto quien participa en un documental relacionado precisamente con la cancelación del aeropuerto, un poco para defender su decisión. Creo que lo que estamos viendo por parte de la Fiscalía General no es tanto un interés real por investigar al expresidente y a sus funcionarios, es más mandarle una señal de que si el expresidente Peña Nieto quiere seguirse metiendo en política nacional, pues entonces ahí hay una fiscalía que va a estar dispuesta a tratar de hacer investigaciones. ¿Por qué creo que sería difícil? Porque a final de cuentas a mí me da la impresión de que conforme vaya pasando el tiempo va a ser todavía más difícil poder acreditar esas irregularidades o incluso esos delitos. Ahí hay un tema de delitos que con el paso del tiempo pueden incluso llegar a prescribir, ¿no? Entonces creo que habría que leerlo esto más, como tú bien lo dices, una suerte de distractor, sí, que ayuda a desviar, digamos, la atención de la agenda pública de otros temas importantes que están ahí, pero también creo que es un mensaje para el expresidente para decirle, oiga, pues usted de preferencia no se meta en política interna en los tiempos de hoy y nosotros no nos ponemos a revisar su administración y los hechos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Esa sería también mi lectura y concuerdo también con lo que decía Mariana, ¿no? Mariana, hay una frase que se escucha o se escuchaba desde aquel partido hegemónico, el PRI, que gobernó durante más de 70 años, que los presidentes iban al exilio para dejar gobernar. La lectura que da Javier Martín Reyes en este momento es muy cierta. El presidente Peña Nieto sale en un documental, hace una crítica, e inmediatamente el poder público en México le dice, como popularmente podríamos decir aquí en México, un estate quieto. En este particular, Enrique Peña Nieto volverá en algún momento a México, como en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, que entra y sale a México. O el punto es que Enrique Peña Nieto había permanecido tanto tiempo callado y ahora que le dicen, si sigues hablando, vamos contra ti, ¿qué fue lo que lo orilla a volver a hablar? Es decir, ¿por qué sale en este documental? Ya es nuevo, ya es nuevo gobierno. Aparentemente quizás ese pacto que pudo haber existido no ha existido con López Obrador. Siempre que llega un nuevo presidente, los expresidentes tratan de reorganizar la mesa. ¿Qué es lo que hace regresar a Enrique Peña Nieto? Bueno, es muy difícil saber en qué está pensando el expresidente Peña Nieto, pero creo que hay algo que en México se está hablando mucho en los sectores académicos y en algunas partes de la ciudadanía, y tiene que ver con la reconfiguración del propio sistema político mexicano, en donde los procesos de cambio pues no queda muy claro cuáles son las reglas del juego o las reglas no escritas del juego establecidos, pues se van flexibilizando, y creo que esto es parte de lo que está pasando. Hay una propensión por algunos expresidentes, bien lo decía Javier, en el caso de Ernesto Zedillo es absolutamente distinto, pero es una clara crítica a las propias reformas que se están haciendo en México, de la que Javier es ampliamente experto, pero que va modificando parte del comportamiento político, y también, pues no decirlo que es un asunto menor, pues su propio partido, del cual le perteneció durante mucho tiempo, pues también en esta administración está siendo ampliamente cuestionado por muchas razones de su propia política partidista. Pero creo que es este guiño que hacen los expresidentes de señalar
por momentos que no consideran viables, sobre todo porque la transición y la democracia en México duró muy poco. Estamos en esta reconfiguración del sistema político en donde pareciera que las luchas ganadas durante tantos años, desde la segunda mitad de la década del 20, pues están desvaneciendo de frente a nuestros ojos, y que va a una nueva reconfiguración del propio juego político. Me parece que esa es una de las razones por las cuales él accede a hablar en este documental, como muchos otros. También hemos visto que el expresidente Fox salió a dar declaraciones públicas, y que es, ¿no?, un mensaje muy claro dentro del gobierno, del partido político en el gobierno, en que dice: no vamos a tolerar que den declaraciones, y mucho menos una crítica abierta a lo que estamos realizando. Llama la atención, Mariana, cómo en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, hay una suerte de hermandad o buena camaradería entre los expresidentes. Hemos visto cómo se reúnen cuando inauguran las bibliotecas presidenciales de los expresidentes. Hemos visto fotos de todos los expresidentes vivos de Estados Unidos reunidos en el despacho Oval. En el caso de México, esto es prácticamente imposible, ¿cierto? Cierto, y también tiene que ver con nuestra propia historia del sistema político. Recuerden que la forma en que, digamos, la estructura que se construye del PNR al PRI tenía que ver con que el presidente era el jefe de gobierno y el jefe de partido, y que una vez se terminara su reinado, pues bueno, toda la estructura se modificara. Creo que en ese sentido, un presidencialismo fuerte y la transición que eso trae es completamente distinto a otros países donde pues hasta no sé si ustedes han visto, pero hay publicaciones de libros en cómo se hacen las transiciones de gobiernos en Estados Unidos de un partido a otro en temas súper sensibles, y también a nivel internacional. Creo que en eso México, en su propia construcción histórica del sistema hegemónico y de los partidos y de cómo se toman decisiones políticas, pues acá no está muy bien visto que un expresidente trate de influir en asuntos de política actual, mientras que en otros países, el caso que tú bien dices, en Estados Unidos, pues se apela a la experiencia y cómo se resolvieron ciertos problemas, o sea, de dónde vienen, y se apela mucho pues a la experiencia política, indistintamente del partido político que represente. Es momento de ir a una breve pausa, pero ya regreso con usted a Club de Prensa México. No se vaya. Ya regresamos con Club de Prensa México por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos de vuelta en Club de Prensa México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está dando unas declaraciones. Vamos en vivo a escucharlo. La bienvenida a estas chicas en el cielo, y debemos creer que esto es así. Y hemos perdido personas maravillosas, más allá de las hermosas niñas, algunos hombres y mujeres muy valientes que intentaron salvar a las niñas. En nuestra nación lloramos cada vida que fue llevada por las inundaciones, oramos por las familias que se quedaron detrás. Es increíble el espíritu de esas familias, no lo sé, ni siquiera sé cómo lo hacen. Pero hace algunos momentos, Melania y yo pasamos mucho tiempo con ellos. Es por eso que llegamos algo tarde. Creo que esto es una buena razón para llegar tarde, francamente. Y simplemente dimos nuestras condolencias más cálidas, pero ¿saben cómo le da uno condolencias a alguien que ha perdido a una persona joven? Hace 3 días que estaba aquí, hace 4 días estaba aquí, era vibrante y ya no está más aquí. La búsqueda de los desaparecidos continúa. La gente que lo está haciendo son personas increíbles. No podría conseguir mejores personas en ningún otro lugar, ¿no, Christy? En cualquier parte del mundo no podrían conseguir mejores personas, y están haciendo un trabajo como creo yo nadie, francamente. Y quiero agradecerles a ellos, a estos socorristas, quienes han atravesado un gran peligro, personas que
han sido increíbles. La Guardia Costera rescató a 169 niños en Camp Mystic, 169. Y el equipo del campamento también fue muy valeroso. ¿Las personas de la Guardia Costera están aquí en algún lugar? Porque he escuchado que son personas increíbles y de hecho Scott Ruskin está por aquí. ¿Dónde está Scott? No está aquí, va a estar aquí más tarde. Entonces, entonces déjele saber. Y John Dunn, el propietario de la tienda, ¿dónde está? Bien, sí, hemos hablado algo hace algún tiempo. John me estaba diciendo historias sobre esa tormenta. Sí, déjeme corregirlo. Fue una tormenta de 1930 hasta abril. Y ahora mismo están en el terreno liderando el esfuerzo con el Departamento de Bomberos, con la iglesia, con las escuelas, y están haciendo un trabajo fenomenal. Mi papel es traer financiación. Creemos que hay una pérdida total, pero realmente no lo es así. Hemos tenido muros muy fuertes de 1973, grandes ingenieros y muros que siguen estando allí. Salven los muros. Y la meta, creo, entre nosotros es que vamos a reabrir muy pronto. Creo que es importante abrir rápidamente porque una vez que lo hagamos, la comunidad puede regresar a la normalidad. Creo que será positivo para la comunidad, acelerará el proceso de recuperación. Hay mucho que hay por hacer todavía, pero me impresiona y me complace los recursos que creo que van a estar disponibles tras la conversación con Chip Roy, la oficina del gobernador. Entonces, esperamos hacerlo rápidamente. Gracias, John. Estoy seguro que así será. La búsqueda de los desaparecidos continúa, como saben. Hoy especialmente quiero agradecer a todas estas increíbles personas de la Guardia Costera y usted, por favor, envíele mis saludos a algunas de las personas que hemos mencionado. Cada estadounidense debería estar inspirado por lo que está ocurriendo en este periodo corto de tiempo. Quiero agradecer al gobernador Abbott. Ha hecho un trabajo increíble, es un sujeto maravilloso. En lo político y en lo personal hemos tenido una relación tremenda con Texas. Creo que Texas nos unió, hemos trabajado, pero ahora estamos trabajando mucho más. Quiero agradecer a Cecilia, su grandiosa esposa, que ha sido nuestra amiga por mucho tiempo. El trabajo que usted hace en realidad es increíble en muchas maneras diferentes, incluyendo con la frontera, de diferentes aspectos. La secretaria Kristi Noem, Brooke Rollins, Scott Turner, el administrador Kelly Loeffler, todos querían estar aquí. Algunos se bajaron del avión conmigo. El senador John Corman y Ted Cruz están aquí entre nosotros. Gracias, nuestro grandioso coronel. No tengo su nombre, pero cuando escuche su nombre estará bastante bien. Está haciendo un trabajo grandioso. Siempre lo ha hecho. También varios miembros del Congreso, incluyendo Chip Roy, del distrito. He tenido mucho tiempo con Chip Roy tratando de conseguir ese gran y hermoso proyecto de ley aprobado. Y él no es fácil, pero es bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está Chip? ¿Quién habría pensado que esto habría pasado? Y llamó porque teníamos una ceremonia grande preparada y dijo, tenemos una inundación aquí, mejor me quedo aquí, es mejor que no regrese. Y él quería estar allí, era gran parte de eso. Y luego él llamó de nuevo y dijo, esto está mal. Y luego empeoró mucho más allá que cualquier pesadilla. Entonces, Chip, muchas gracias. Agradezco también a Brian Ban. El senador Brian está aquí, no lo sé, pero tengo que dar algunos nombres porque es muy inusual. Nathaniel,
Dan, todas estas personas querían estar aquí. Jake L.C., August Pfluger, Greg Goldman, Ronnie Jackson. ¿Dónde están ustedes? ¿Están aquí? ¿Todos están aquí? ¿Dónde está Jackson? Ronnie Jackson. ¿Qué persona? Cada una de estas personas son increíbles. Randy Weber, Pete Sessions, Tony González. Bueno, están todos. Beth Van Dyne. Hola, Beth. Roger Williams. Brandon Gill. Hola, Roger. Brandon, ¿estás aquí? Sí, gracias, Brandon. Están haciendo un grandioso trabajo, Brandon. Michael Cloud. John Carter. Y Wesley Hunt. Y tenemos muchos más, pero no, simplemente tenemos que continuar. Pero sí que quería pedirle al coronel Dan Patrick, ha sido mi amigo, ha sido el presidente de las campañas que he realizado y solo sé que hemos ganado por cifras récord, han hecho un gran trabajo, su hijo también es fantástico. Fiscal General Ken Paxton, ¿está en algún lugar? Hola Ken, ¿qué tal? Declaraciones del presidente Donald Trump.